La vida en nuestra pequeña ciudad siempre había seguido un ritmo monótono, marcado por la rutina y las tradiciones que parecían no cambiar jamás. Las calles empedradas con sus casas de fachadas coloridas eran testigos silenciosos de mis días. A menudo me encontraba atrapada entre las obligaciones del hogar y los ecos de un pasado que ya no parecía pertenecerme. La llegada del otoño traía consigo el olor a castañas asadas y el murmullo de las hojas secas bajo mis pies, pero también una sensación de vacío que me seguía como una sombra. Mi esposo se había ido por unos días en un viaje de trabajo, dejando la casa en un silencio que se hacía pesado. La cena para uno era un ritual al que me había acostumbrado, pero en el fondo deseaba más compañía. Mis hijos ya habían crecido y volado del nido, el mayor estaba en la universidad y la menor había encontrado su camino en otra ciudad. Sin embargo, había algo en mi hijo menor que siempre me hacía sonreír cuando regresaba a casa. Su risa resonaba por los pasillos vacíos y llenaba mi corazón con una calidez olvidada. Aquella tarde, mientras preparaba una tortilla española, recordé un verano lejano. Las risas compartidas en la playa y la complicidad entre nosotros eran recuerdos que trataba de guardar bajo llave. En aquellos días él era solo un niño, lleno de sueños e inocencia. Pero el tiempo había pasado, y ahora veía al joven que se estaba convirtiendo en hombre frente a mí. Su presencia comenzaba a despertar emociones que creía enterradas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pensaba en lo inapropiado de esos sentimientos. La tormenta comenzó a formarse al caer la tarde, oscureciendo el cielo con nubes amenazantes. El viento soplaba con fuerza y las primeras gotas caían pesadamente sobre el tejado. En medio del estruendo del clima, sonó el timbre de la puerta. Era un amigo de la familia que venía a visitarnos inesperadamente. Su llegada rompió la monotonía del día y trajo consigo una chispa de alegría. ¿Te gustaría salir a tomar algo antes de que empiece a llover más fuerte?, preguntó con una sonrisa amplia. No sé si es buena idea, respondí mientras miraba hacia afuera por la ventana. Vamos, será divertido, insistió él. Al final acepté su invitación, necesitaba salir del encierro de casa aunque solo fuera por un rato. Nos dirigimos al bar local donde las tapas se servían junto con vino tinto y risas compartidas entre amigos. La atmósfera era cálida y acogedora, las luces titilaban suavemente mientras el sonido de conversaciones animadas llenaba el aire. Mientras charlábamos, mi mente vagaba hacia mi hijo. Recordé cómo solíamos compartir esos momentos juntos antes de que creciera y se volviera más independiente. La sensación de nostalgia me envolvía como una manta pesada, deseaba volver a aquellos días despreocupados. Cuando regresé a casa más tarde esa noche, la tormenta había desatado toda su furia. El viento golpeaba las ventanas con tal fuerza que parecía querer entrar en nuestra casa. Me senté en el sofá intentando distraerme con un libro, pero mis pensamientos volvían incesantemente hacia mi hijo. De repente un trueno retumbó cerca y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad envolvió todo como si hubiera caído una cortina pesada sobre mi vida cotidiana. Busqué una linterna para iluminarme cuando escuché pasos provenientes del pasillo. «Mamá», llamó su voz desde la penumbra. «Estoy aquí», respondí mientras trataba de mantener la calma ante esa situación imprevista. Se acercó hasta donde estaba yo sentado y encendió su teléfono móvil para iluminar nuestro pequeño rincón oscuro. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la pantalla, podía ver sus ojos brillando con curiosidad e inquietud. «¿Te gustaría ver una película?», propuso tímidamente. «Aquí no hay luz», le dije mientras trataba de reprimir cualquier pensamiento inapropiado que pudiera surgir. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión perdida entre madre e hijo, deseaba compartir algo más que solo palabras vacías o miradas furtivas llenas de añoranza por tiempos pasados. La tormenta rugía afuera como si quisiera arrastrarnos hacia sus profundidades oscuras. Mientras hablábamos sobre trivialidades para llenar el silencio incómodo, sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente al alcanzar juntos el control remoto del televisor apagado. Fue solo un instante fugaz pero suficiente para hacerme temblar internamente. ¿Recuerdas cuando solíamos ver películas juntos?, preguntó él con una sonrisa nostálgica. Sí, eran buenos tiempos, respondí sin poder evitar dejar escapar un suspiro melancólico.
En ese momento comprendí lo frágil que era nuestra conexión familiar, lo fácil que era olvidar lo importante cuando uno se dejaba llevar por la rutina diaria y las responsabilidades aplastantes del hogar. La tormenta continuó rugiendo afuera mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos ocultos y contra esa atracción prohibida naciente dentro de mí. El silencio se hizo denso entre nosotros hasta que él rompió esa barrera. Me gustaría pasar más tiempo contigo. Su declaración resonó como un eco en mi mente. No sabía cómo responder o qué camino seguir ante esas palabras tan simples pero cargadas de significado profundo en ese contexto tan extraño e inesperado. Mientras los truenos retumbaban cada vez más cerca, sentí como algo dentro mío empezaba a cambiar irrevocablemente. Una nueva etapa comenzaría aquella noche oscura llena de secretos ocultos bajo capas invisibles e inconfesables. La tormenta arreciaba, y el sonido de los truenos resonaba como un tambor lejano, marcando el compás de mis pensamientos. La casa, normalmente llena de vida y ruido, se sentía extrañamente vacía sin la presencia de mi esposo. La oscuridad se cernía sobre mí, y el apagón transformó cada rincón familiar en un laberinto de sombras. El aire estaba cargado de una tensión que no había anticipado. Mientras buscaba a tientas una vela en la cocina, recordé las risas compartidas en días pasados. La luz parpadeante de la llama iluminó brevemente su rostro, su mirada intensa y curiosa. Había algo en esa expresión que me hizo dudar. La incomodidad creció dentro de mí como una ola que amenaza con desbordarse. La atracción que había comenzado a sentir era un secreto que palpitaba entre nosotros, oculto bajo el peso del silencio. No podía evitarlo, las memorias de su infancia parecían desvanecerse mientras crecía la conexión entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa encendía un fuego que nunca debió existir. Aquel día había sido diferente, marcado por un roce accidental de manos cuando le pasé un libro. Un instante fugaz, pero suficiente para dejarme con el corazón acelerado. La tormenta rugía fuera, pero dentro de mí había un tumulto aún mayor. Al encender la vela, decidí salir al salón donde él se encontraba sentado en el sofá, inmerso en sus pensamientos. La luz temblorosa proyectaba sombras danzantes sobre las paredes mientras me acercaba lentamente. ¿Te gustaría jugar a algo?, propuse con una voz más suave de lo habitual. Él levantó la vista y sonrió levemente. Esa sonrisa era como un rayo que iluminaba la oscuridad. Asintió con la cabeza y juntos comenzamos a recordar viejos juegos familiares. Risas compartidas llenaban el espacio vacío dejado por la ausencia del padre. Sin embargo, cada risa parecía más cargada que antes. El juego pronto se tornó en algo más íntimo, las palabras flotaban entre nosotros como hojas arrastradas por el viento. En medio de la tormenta y del apagón, nuestras almas parecían buscarse desesperadamente. ¿Recuerdas cuando jugábamos a escondernos?, dijo él con nostalgia. Una risa nerviosa escapó de mis labios. Sí, esos momentos eran parte del pasado feliz. Pero ahora todo era diferente. Los ecos del ayer resonaban con una intensidad inquietante. Un trueno retumbó justo cuando nuestras manos se encontraron nuevamente. Esta vez no hubo retirada ni vergüenza. En ese instante suspendido en el tiempo sentí como todo lo que había reprimido durante años emergía a la superficie como un torrente desbordante. Nos besamos, susurró él con una voz temblorosa. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como si fueran un pacto tácito que ambos sabíamos no debía ocurrir. Pero allí estábamos, atrapados en una red invisible tejida por la tormenta y nuestros deseos reprimidos. El beso fue breve pero electrizante, cada segundo se sintió como una eternidad mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. Fue un momento lleno de confusión y vulnerabilidad que dejó una marca indeleble en mi corazón. La realidad regresó abruptamente cuando un rayo iluminó brevemente el salón y nos separó instantáneamente. Miré hacia él y vi reflejada en sus ojos la misma mezcla de sorpresa y miedo que sentía yo misma. Esto no debería estar pasando, murmuré casi para mí misma mientras trataba de recuperar el aliento. Él bajó la mirada, consciente del abismo al que nos habíamos asomado sin quererlo. La culpa comenzó a apoderarse del ambiente, era palpable e insoportable como el aire denso antes de una tormenta más fuerte aún. El silencio se instaló entre nosotros mientras escuchábamos cómo los truenos continuaban rugiendo afuera.
Las sombras parecían moverse más rápido ahora, llenando cada rincón con sus secretos oscuros e inconfesables. Decidí romper ese silencio incómodo, necesitaba entender qué estaba ocurriendo entre nosotros realmente. ¿Qué significa esto? Pregunté finalmente con voz temblorosa. Él levantó lentamente la vista hacia mí, su expresión era grave pero también llena de anhelo. No lo sé, respondió sinceramente. Solo sé que no puedo evitarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de electricidad emocional mientras ambos luchábamos contra lo inevitable, esa atracción prohibida que nos había atrapado sin previo aviso. A medida que los minutos pasaban y la tormenta continuaba su furia exterior, nuestra conexión parecía crecer más fuerte y más peligrosa al mismo tiempo. El miedo a ser descubiertos me invadió completamente, sabía que cualquier paso en falso podría desatar consecuencias irreparables para ambos. El sonido del viento golpeando las ventanas resonaba como un recordatorio constante de nuestra situación precaria, atrapados entre deseos ocultos y responsabilidades ineludibles. Finalmente decidimos sentarnos juntos en el sofá nuevamente, esta vez más cerca uno del otro, buscando consuelo ante lo desconocido que nos rodeaba tanto física como emocionalmente. Las horas pasaron lentamente mientras hablábamos sobre trivialidades para distraernos del peso creciente sobre nuestros corazones, recuerdos compartidos sobre vacaciones familiares pasadas o anécdotas divertidas sobre vecinos excéntricos del barrio. Pero siempre había algo latente bajo esas conversaciones superficiales, una tensión palpable que nunca desaparecía por completo. Cuando finalmente comenzó a clarear afuera tras horas de tormenta implacable, sentí como mi corazón se hundía ante la inminente llegada del día siguiente. Tendría que enfrentar las consecuencias de lo ocurrido aquella noche oscura llena de secretos revelados e ilusiones perdidas. Mientras me preparaba para enfrentar esa nueva realidad al amanecer deseé poder retroceder en el tiempo, regresar a esos momentos antes del beso donde todo parecía claro y sencillo, pero sabía profundamente dentro mío que nada volvería a ser igual después de aquella noche marcada por rayos y sombras interminables. La luz del nuevo día se filtraba tímidamente a través de las nubes grises, y con ella llegó la realidad. La tormenta había dejado su huella, pero lo que más me preocupaba era el eco de lo que había sucedido. La casa antes llena de risas y rutina, ahora parecía un laberinto de silencios y miradas furtivas. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido resonaba como un recordatorio de lo prohibido. Él entró en la cocina con una expresión que no podía descifrar. Sus ojos buscaban los míos, pero yo desvié la mirada, tratando de ocultar el torbellino de emociones que me invadía. ¿Cómo podía ser que un simple beso hubiera transformado todo? La culpa se enredaba con la confusión, y el miedo a ser descubierta pulsaba en mis venas. «Buenos días», dijo al fin, rompiendo el silencio tenso. Su voz sonó diferente, más profunda, como si también estuviera lidiando con lo que había sucedido. «Buenos días», respondí apenas mientras servía el café. La rutina habitual se tornó en un acto mecánico, mis manos temblaban ligeramente al ver cómo él se sentaba a la mesa. El aroma del café llenó el aire y traté de concentrarme en los pequeños detalles, la forma en que la luz iluminaba su cabello desordenado o cómo sus manos se movían nerviosamente sobre la mesa. El tiempo parecía estancarse mientras ambos evitábamos hablar sobre lo evidente. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó finalmente, como si intentara romper el hielo entre nosotros. «No, solo las cosas de siempre», murmuré. Las palabras salieron sin pensar, mi mente estaba ocupada en recordar aquel momento fugaz donde nuestros labios se encontraron. Una chispa encendida en medio de la tormenta que aún ardía dentro de mí. Mientras desayunábamos intenté analizar sus gestos y reacciones. Había algo diferente en él, una mezcla de nerviosismo y emoción contenida que me hacía cuestionar si ambos compartíamos las mismas inquietudes. El futuro seguía siendo incierto y cada palabra parecía cargar un peso adicional. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las calles estaban mojadas y resbaladizas, los charcos reflejaban un cielo aún grisáceo pero menos amenazante que durante la tormenta. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo como mis pensamientos vagaban hacia aquel instante prohibido. En el parque cercano, donde solíamos ir en familia durante los días soleados, recordé las risas compartidas y los momentos felices antes de que todo se complicara.
Me senté en un banco vacío, observando a otros padres jugar con sus hijos. Su alegría contrastaba con mi lucha interna. De repente, una conversación entre dos mujeres cercanas captó mi atención. Hablaban sobre sueños perdidos y anhelos olvidados. Sus palabras resonaban dentro mío como ecos de mis propias frustraciones. Siempre quise viajar, conocer nuevos lugares, decía una de ellas. Pero hay responsabilidades, respondió la otra con una risa amarga. La vida parece estar marcada por decisiones difíciles y sacrificios continuos. No era solo yo enfrentando esta tormenta interna. El mundo seguía girando mientras yo me encontraba atrapada entre lo correcto y lo deseado. Regresé a casa sintiéndome más ligera pero consciente del peso emocional que llevaba conmigo. Al abrir la puerta, noté que él estaba allí esperándome con una expresión ansiosa. «Tengo algo que decirte», comenzó sin rodeos. El corazón me dio un vuelco, sabía que este momento era crucial para ambos. «¿De qué se trata?», pregunté mientras cerraba la puerta tras de mí. «Sobre lo ocurrido anoche, siento que no puedo seguir ignorándolo», dijo mientras se acercaba lentamente hacia mí. El aire se volvió denso entre nosotros, podía sentir su respiración acelerada y esa conexión palpable que nos envolvía nuevamente en ese instante cargado de significados ocultos. Yo también, es complicado, intenté articular mis pensamientos mientras luchaba contra las emociones contradictorias que surgían dentro mío. «No quiero perderte», confesó al fin con voz quebrada. Sus palabras resonaron como campanas lejanas marcando un cambio irreversible en nuestra relación. El silencio nos envolvió nuevamente mientras nuestras miradas se encontraban llenas de dudas e incertidumbres sobre qué camino tomar a partir de aquí. La culpa seguía acechando a cada paso, sabía que cualquier decisión podría tener consecuencias devastadoras para nuestra familia. Decidí romper ese silencio incómodo, quizás deberíamos hablar sobre esto más tarde, cuando todo esté más claro. Él asintió lentamente pero no parecía convencido del todo. Esa chispa entre nosotros aún brillaba intensamente aunque rodeada por sombras amenazantes. A medida que pasaban las horas, cada uno intentó retomar sus actividades diarias pero ninguna tarea parecía poder distraerme del torbellino emocional que había comenzado aquella noche oscura llena de revelaciones inesperadas. Al caer la tarde decidimos salir juntos al bar local donde solíamos ir antes del apagón. Esperábamos encontrar algo familiar entre las risas ajenas y el bullicio cotidiano del lugar lleno de tapas y vino tinto. Sin embargo, al entrar notamos como algunas miradas se volvían hacia nosotros, murmullos comenzaron a fluir como corrientes subterráneas llenas de curiosidad e incomprensión ante nuestra presencia conjunta después del caos reciente vivido en casa. Mientras nos sentábamos al fondo del bar intentando pasar desapercibidos entre otros clientes disfrutando su velada habitual, sentí como nuestras manos buscaban conectarse bajo la mesa sin pensarlo demasiado. Ese roce fugaz encendió nuevamente esa llama prohibida entre nosotros aunque fuéramos conscientes del riesgo inminente al hacerlo frente a extraños ajenos a nuestra historia secreta. Las risas alrededor contrastaban fuertemente con nuestro silencio tenso lleno de significados ocultos hasta ese momento compartido entre miradas furtivas e impulsos desenfrenados por descubrir qué significaría realmente este nuevo vínculo forjado bajo circunstancias tan inusuales e inesperadas. La noche avanzó rápidamente mientras manteníamos esa conexión secreta intacta hasta llegar al punto donde decidimos regresar a casa juntos sin pensar demasiado en las consecuencias futuras ni tampoco en los secretos aún ocultos tras nuestras sonrisas nerviosas, compartidas bajo luces titilantes reflejadas por sombras danzantes. A medida que llegamos al hogar familiar nuevamente comprendí cuán frágil resultaba nuestra situación actual. Cada paso dado nos acercaba más hacia una realidad inevitable llena tanto de posibilidades como también riesgos inminentes capaces quizás incluso destruirlo todo. Mientras cerrábamos la puerta tras nosotros sentí como el aire pesado envolvía nuevamente nuestro espacio privado cargado ahora no solo por recuerdos pasados sino también por nuevas promesas aún no formuladas. La tormenta arreciaba, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales se mezclaba con el murmullo de mis pensamientos. La casa, ahora a oscuras, parecía un refugio donde las sombras danzaban alrededor de nosotros, creando un ambiente cargado de tensión. Mientras me movía por la sala, cada paso resonaba como un eco en mi mente. La incertidumbre de lo que había sucedido antes aún flotaba en el aire. Al mirar hacia el sofá,
recordé cómo habíamos compartido risas y confidencias momentos antes. La conexión que había surgido entre nosotros era tan intensa que resultaba difícil ignorarla. Sin embargo, la culpa se asomaba en cada rincón de mi ser. ¿Cómo había llegado a esto? La pregunta se repetía una y otra vez, como un mantra que no podía silenciar. El sonido del teléfono rompió la quietud del momento. Miré la pantalla y vi que era mi esposo. Su llamada me sorprendió, no esperaba oír su voz tan pronto. Con un nudo en la garganta, respondí intentando mantener la calma. Hola, dije tratando de sonar natural. ¿Todo bien en casa?, preguntó él con tono despreocupado. Sí, solo estamos pasando la tormenta, respondí mientras mis ojos buscaban a mi hijo, que estaba sentado en la mesa con una expresión que decía más que 1000 palabras. La conversación continuó mientras intentaba desviar mis pensamientos hacia lo cotidiano. Pero cada palabra pronunciada por él parecía resonar en mí como un recordatorio del secreto que compartía con su hijo. La angustia crecía con cada instante que pasaba hablando con él. Al finalizar la llamada, el silencio volvió a envolvernos. El ambiente se tornó aún más denso. No podía evitar pensar en cómo todo lo vivido había cambiado nuestra relación para siempre. El deseo y el miedo se entrelazaban como dos fuerzas opuestas dentro de mí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él alzando una ceja, rompiendo el silencio incómodo. Las palabras apenas salieron de mi boca cuando una idea surgió: sería mejor mantener las cosas ligeras, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Podríamos jugar a algún juego de mesa o ver una película, sugerí sin mucha convicción. Él sonrió levemente y asintió. Pero sabía que esa sonrisa ocultaba tanto como revelaba. Ambos éramos conscientes de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mientras buscábamos algo para hacer juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo objeto sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi espalda y me detuve un instante para observarlo a los ojos. La tormenta seguía rugiendo afuera, los truenos resonaban como si fueran ecos de nuestra propia confusión interna. Sin embargo, en ese momento fugaz sentí una conexión profunda e inquebrantable entre nosotros. Era un instante cargado de posibilidades prohibidas. Pasamos la noche juntos sin planearlo realmente, las horas se deslizaban lentamente mientras hablábamos sobre trivialidades y compartíamos recuerdos pasados. Cada mirada cómplice aumentaba la presión de lo no dicho entre nosotros. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo y solo existiéramos nosotros dos en esa burbuja creada por las circunstancias. Cuando finalmente decidimos irnos a dormir, la tensión era palpable en el aire, no podía evitar pensar en lo extraño y hermoso que había sido todo al mismo tiempo. En mi mente luchaban los deseos reprimidos contra los deberes familiares, cada batalla me dejaba exhausta emocionalmente. En medio del silencio nocturno me encontré atrapada entre mis pensamientos cuando escuché un ruido proveniente del exterior, algo parecía moverse cerca de nuestra puerta principal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante la posibilidad de ser descubiertos, eso podría arruinarlo todo. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la ventana para asomarme al exterior con cautela. La lluvia seguía cayendo intensamente y las luces intermitentes del relámpago iluminaban brevemente el paisaje desolado frente a mí. No vi nada extraño, pero sentí como mi corazón latía con fuerza ante cualquier posible amenaza externa. Regresé al sofá donde él dormía profundamente, su rostro reflejaba una paz inalcanzable mientras yo lidiaba con tormentas internas mucho más intensas que las del clima afuera. A medida que avanzaba la noche, reflexioné sobre lo ocurrido. ¿Podría continuar así? ¿Era posible vivir bajo esta constante presión sin caer en un abismo emocional? Las preguntas atormentaban mi mente mientras intentaba cerrar los ojos para descansar aunque fuera unos minutos más. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas cuando escuché nuevamente el teléfono vibrar sobre la mesa. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando cómo había ido su viaje laboral hasta ese momento. Su mensaje simple fue suficiente para hacerme sentir culpable otra vez, como si cada palabra escrita fuera un recordatorio doloroso del compromiso adquirido años atrás. Mientras le respondía tratando de ocultar cualquier indicio de inquietud, sabía que debía tomar decisiones pronto,
continuar este juego arriesgado o enfrentar las consecuencias inevitables si alguien llegara a descubrir nuestro secreto inconfesable. La mañana llegó trayendo consigo nuevas realidades difíciles de afrontar. Todo parecía estar cambiando rápidamente mientras yo luchaba por mantenerme firme ante lo desconocido que nos esperaba tras esta tormenta emocional interminable. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono cálido pero engañoso. La tormenta había pasado, pero su eco permanecía en mi corazón. Las decisiones que había tomado en las últimas horas pesaban como una losa. El silencio en la casa era abrumador, un recordatorio constante de lo que había ocurrido y de lo que podía suceder si no tenía cuidado. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido parecía amplificarse, el chirrido de la tetera, el crujir del pan tostado. A medida que los minutos pasaban, la ansiedad crecía en mí. La culpa se mezclaba con una extraña emoción que no podía ignorar. ¿Qué estaba haciendo? La atracción que había surgido entre nosotros era un fuego que no podía extinguirse simplemente con un soplo. El teléfono sonó, rompiendo mi ensimismamiento. Era un viejo amigo de mi esposo, uno de esos hombres que siempre traen consigo una risa contagiosa y anécdotas interminables. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por ahí? Su voz sonaba alegre y despreocupada, ajena a la tormenta emocional que me consumía. Todo bien, respondí con voz temblorosa, intentando sonar convincente. Solo disfrutando del día tranquilo. La conversación siguió su curso habitual, pero cada palabra me recordaba lo frágil que era nuestra situación. No quería pensar en cómo ese amigo podría descubrir lo que estaba sucediendo entre nosotros. Después de colgar, decidí salir a dar un paseo por el barrio. Las calles empedradas aún estaban húmedas por la lluvia reciente, y el aire fresco me llenó de una sensación ambigua, libertad y prisión al mismo tiempo. Mientras caminaba, mis pensamientos divagaban hacia él. Cada rincón del vecindario evocaba recuerdos compartidos y risas pasadas. Pero ahora todo se sentía diferente. Al llegar al parque donde solíamos ir en familia, vi a algunos conocidos disfrutando del buen tiempo. Las risas resonaban como ecos lejanos de una vida normal, lejos de mis conflictos internos. Me detuve un momento para observar a los niños jugar, sus risas eran puras e inocentes, ajenas a las complicaciones del mundo adulto. De repente lo vi, él estaba allí también junto a sus amigos. Mi corazón dio un vuelco al encontrarme con su mirada. Había algo en su expresión que me hizo sentir expuesta y vulnerable al mismo tiempo. Intenté desviar la mirada rápidamente, pero fue inútil. Nuestras miradas se encontraron durante un instante eterno antes de que él apartara la vista. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras recordaba nuestros momentos juntos en la oscuridad de aquella noche tormentosa. La conexión que habíamos forjado era más profunda de lo que jamás imaginé posible, y ahora se sentía como una carga pesada sobre mis hombros. Decidí seguir caminando para evitar cualquier encuentro incómodo. Mientras me alejaba del parque noté cómo el sol comenzaba a brillar con más fuerza, sin embargo, esa luz no lograba disipar las sombras en mi mente. Al regresar a casa encontré el ambiente tenso. Mi esposo había vuelto antes de lo esperado y estaba sentado en el sofá revisando unos documentos del trabajo. Su presencia me resultó reconfortante y aterradora al mismo tiempo, era un recordatorio constante de la vida familiar que debía proteger. «Hola», dijo sin mirar hacia arriba. «¿Cómo estuvo tu día?» «Tranquilo», respondí mientras trataba de mantener una expresión neutral. Después de unos minutos llenos de silencio incómodo, decidí cambiar el tema para desviar la atención hacia algo más ligero. ¿Te fue bien en tu viaje? Sí, contestó distraído mientras seguía revisando papeles. Un par de reuniones productivas. Su tono denotaba cansancio, sabía que no quería hablar mucho más. Mientras él continuaba trabajando en sus asuntos laborales, yo me perdí nuevamente en mis pensamientos oscuros sobre lo ocurrido entre nosotros dos durante aquella tormenta eléctrica. La atracción prohibida seguía siendo una llama viva dentro de mí, era difícil ignorarla cuando cada rincón del hogar parecía estar impregnado con su esencia. La noche avanzó lentamente y pronto nos encontramos cenando juntos en silencio casi total,
solo se escuchaban los cubiertos chocando contra los platos mientras intentábamos mantener una conversación superficial sobre temas triviales. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia el otro lado de esta vida familiar aparentemente perfecta. Imaginé cómo sería si simplemente pudiéramos ser honestos acerca de nuestros deseos ocultos y las emociones reprimidas. Después de cenar, decidí salir al jardín para tomar aire fresco y despejar mis pensamientos confusos. Las estrellas brillaban intensamente sobre mí mientras respiraba profundamente para calmarme, sin embargo, no pude evitar recordar aquel beso furtivo durante el apagón. Un ruido detrás me hizo girar rápidamente. Era él nuevamente acercándose cautelosamente hacia mí desde dentro de la casa. La tensión entre nosotros era palpable mientras nos mirábamos fijamente bajo la luz tenue del jardín. ¿No puedes dormir?, preguntó finalmente con voz suave pero cargada de significado. No, respondí casi susurrando mientras sentía como mi corazón latía aceleradamente ante su presencia tan cercana. Ambos sabíamos que este encuentro podría ser peligroso si alguien nos viera o escuchara nuestras palabras cargadas de significado oculto detrás del silencio compartido entre nosotros dos. Deberíamos tener cuidado, dije tratando desesperadamente de mantenerme firme ante esta tentación inminente. Él asintió lentamente pero no apartó su mirada penetrante. Esa conexión inquebrantable entre nosotros parecía crecer aún más fuerte con cada segundo que pasábamos juntos bajo las estrellas brillantes. El sonido repentino del teléfono rompió nuestro momento tenso justo cuando estábamos a punto de cruzar esa línea invisible entre deseo y responsabilidad. Mi corazón dio otro vuelco mientras corría hacia adentro para contestar antes de perderme completamente en sus ojos oscuros llenos de secretos compartidos. Era otro amigo común preguntando por planes para el fin de semana próximo. Mis respuestas fueron automáticas mientras intentaba disimular mi inquietud interna ante este giro inesperado. Al colgar nuevamente sentí como todo empezaba a desmoronarse alrededor mío. ¿Podríamos realmente seguir adelante sin caer en este abismo? ¿O sería solo cuestión de tiempo antes que alguien descubriera nuestro secreto? Las luces del bar parpadeaban tenuemente, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. La celebración local había comenzado, y el aire se llenaba de risas y música. Sin embargo, en mi interior, la angustia se intensificaba. La atracción que había crecido entre nosotros era un secreto que se arrastraba como una sombra, y ahora parecía más pesado que nunca. Mientras me movía entre la multitud, los murmullos a mi alrededor se convertían en ecos distantes. Observé cómo otros disfrutaban de la fiesta, ajenos a las tormentas que azotaban mi corazón. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, cada risa y cada mirada parecían dirigidas hacia mí, como si pudieran leer mis pensamientos ocultos. En un rincón del bar, vi a un grupo de amigos conversando animadamente. Uno de ellos mencionó un rumor sobre una madre y su hijo en la ciudad. Las palabras resonaron en mi mente como un tambor lejano, y sentí como el sudor frío empezaba a recorrer mi espalda. ¿Sería posible que alguien hubiera notado nuestra conexión? El miedo se apoderó de mí mientras trataba de ignorar sus comentarios. ¿Te gustaría bailar?, preguntó alguien a mi lado. Era un viejo conocido, pero su presencia solo aumentó mi incomodidad. No, gracias, respondí con una sonrisa forzada. Mis ojos seguían buscando el rostro familiar en la multitud. La música sonaba más fuerte mientras intentaba mantenerme centrada. El instante se volvió aún más tenso cuando vi a un amigo del esposo cruzar la sala. Su mirada era inquisitiva, sabía que algo no estaba bien. Había sido testigo de mis interacciones recientes y podía notar las pequeñas cosas que cambiaron entre nosotros. La culpa comenzó a asfixiarme mientras me preguntaba si él sospechaba algo. Decidí salir al aire fresco para despejar mis pensamientos. El parque estaba iluminado por faroles antiguos que titilaban suavemente bajo el viento nocturno. Me senté en un banco solitario intentando calmar el torbellino emocional dentro de mí. La oferta de trabajo había llegado como un rayo en medio de esta tormenta interna, una oportunidad en otra ciudad, lejos de todo lo que conocía. La idea me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. ¿Sería esa la solución para escapar del caos? Pero también significaría separarme de él, y eso era algo que no podía soportar imaginar. Unos minutos después sentí una presencia familiar acercarse por detrás.
Era él, su rostro mostraba preocupación mientras se sentaba junto a mí sin decir nada al principio. Miramos las luces del parque parpadear en silencio. «¿Qué te pasa?», preguntó finalmente con voz suave. «No sé si deberíamos seguir así», respondí sin poder contenerme más. «¿Te refieres a nosotros?». Su mirada era intensa, llena de confusión y deseo. «Sí», admití con dificultad. «No puedo dejar de pensar en lo que está en juego». Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. «Pero hay algo real aquí», dijo con firmeza. «¿Real?», repetí casi incrédula ante sus palabras. «Lo es», insistió mientras tomaba mi mano entre las suyas. «No podemos simplemente ignorarlo». Una parte de mí quería ceder ante esa conexión poderosa, otra parte luchaba por mantenerme alejada del abismo emocional al que me estaba acercando cada vez más. De repente escuchamos risas cercanas que nos hicieron volver al presente. 2 personas pasaron junto a nosotros hablando sobre los rumores que circulaban por el pueblo sobre relaciones poco convencionales entre madres e hijos. Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras, el miedo se apoderó nuevamente de mí. «No podemos permitirnos ser parte de eso», dije rápidamente mientras liberaba mi mano de la suya. Él miró hacia abajo con frustración evidente antes de responder. «¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos alejamos? ¿Ignoramos lo que sentimos?». La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como una nube oscura cargada de electricidad estática, esperando estallar en cualquier momento. A medida que regresábamos al bar y nos perdíamos nuevamente entre la multitud, sentí como toda la situación se volvía insostenible. Los murmullos sobre nuestra relación secreta podrían convertirse rápidamente en chismes dañinos si no teníamos cuidado. El peso del secreto comenzaba a parecerme demasiado pesado para cargarlo sola. La noche avanzó sin piedad, las risas continuaban resonando mientras yo luchaba contra mis propios pensamientos oscuros sobre lo inevitable. ¿Sería capaz realmente de dejarlo ir si esa oferta laboral significara una nueva vida lejos? Al final del evento local, decidimos caminar juntos hacia casa bajo las estrellas brillantes. Cada paso era un recordatorio doloroso del camino incierto por delante. Una parte mía deseaba aferrarse a ese momento fugaz junto a él mientras otra temía lo que podría significar dar ese paso hacia adelante. Cuando llegamos frente a nuestra casa, el silencio era ensordecedor comparado con el bullicio del bar recién dejado atrás. Miré hacia él y vi reflejados mis propios miedos en sus ojos. Ambos sabíamos que esta noche había marcado un punto crucial en nuestras vidas. «Prométeme algo», le dije apenas susurrando mientras mirábamos hacia la puerta cerrada detrás de nosotros. «¿Qué?», preguntó con curiosidad genuina pero también nerviosismo palpable. «No dejaremos que esto nos consuma», afirmé con voz temblorosa pero decidida ante la inminente decisión sobre nuestro futuro juntos o separados. Él asintió lentamente antes de agregar, «pero tampoco podemos seguir así indefinidamente». Mientras nos quedábamos allí parados frente a esa puerta cerrada, que parecía simbolizar tanto nuestro hogar como nuestras elecciones, comprendí que lo inevitable estaba llegando. Debíamos tomar decisiones difíciles o arriesgarnos a perderlo todo por completo. La tarde se tornó oscura, como si el cielo estuviera reflejando la tormenta que había en mi interior. La carta de mi esposo, que había llegado esa mañana, pesaba en mis manos como una losa. Sus palabras eran amables, pero estaban llenas de un compromiso que me resultaba cada vez más difícil aceptar. «Te extraño», decía, «y espero que cuando regrese podamos hablar sobre nuestras metas». Esa última frase resonó en mí con una claridad inquietante. ¿Qué metas? ¿Las que habíamos compartido alguna vez o las que ahora parecían tan distantes? Mientras miraba por la ventana, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, golpeando los cristales como un tambor lejano. No podía evitar recordar aquellos momentos robados, las miradas furtivas y las sonrisas cómplices. La atracción era un fuego que ardía en silencio, y cada día se hacía más difícil ignorarlo. La culpa se instalaba en mi pecho como un visitante no deseado, recordándome lo que estaba en juego. Decidí salir al pequeño jardín trasero, buscando algo de claridad entre las gotas de lluvia y el olor a tierra mojada. El aire fresco me envolvió, pero no logró despejar mis pensamientos. La imagen de su rostro seguía asaltando mi mente, su risa resonaba en mis oídos y me hacía cuestionar todo lo que había construido hasta ahora.
En ese momento escuché el sonido de pasos detrás de mí. Al girarme lo vi acercarse con una expresión seria pero vulnerable. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, casi temerosa. Solo pensando, respondí mientras intentaba mantener la calma. ¿Sobre nosotros? Su pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura. No sé si deberíamos seguir así, contesté con sinceridad. Esto no es justo para nadie. Él dio un paso más cerca y sentí como el espacio entre nosotros se encogía. No quiero perderte, dijo con un tono que me hizo dudar aún más de mis decisiones. La tormenta arremetía con fuerza afuera y el viento arrastraba hojas secas por el suelo empapado. En ese instante todo parecía posible y a la vez imposible, la atracción se tornó palpable, electrizante. ¿Y si hablamos sobre esto después?, propuse, intentando desviar la conversación hacia un camino menos peligroso. ¿Por qué esperar? No podemos seguir ignorando lo que sentimos, insistió él. Las palabras resonaban en mi mente como un eco ensordecedor. La idea de enfrentar esta situación era aterradora y liberadora a la vez. Pero antes de poder responderle, un trueno retumbó en la distancia y el cielo pareció abrirse aún más. Decidí dar un paso atrás emocionalmente, no podía dejarme llevar por esa corriente incontrolable. No quiero complicar más las cosas, murmuré mientras me alejaba hacia la puerta del hogar. La noche avanzó lentamente mientras trataba de distraerme con tareas cotidianas, preparar la cena y organizar algunas cosas en casa. Pero cada sonido era amplificado por el silencio del hogar vacío, cada rincón parecía susurrar secretos ocultos. Al llegar la hora de dormir, me encontré sola en nuestra habitación. El lugar donde solíamos compartir risas ahora se sentía como una prisión llena de recuerdos dolorosos. Me tumbé en la cama sin poder cerrar los ojos. Los pensamientos danzaban frenéticamente en mi mente. ¿Qué pasaría si tomara una decisión? ¿Si dejara todo atrás? En medio del caos interno, decidí escribirle una respuesta a mi esposo para aliviar algo de peso sobre mis hombros. Te espero, decía al final de su carta. Pero cuando intenté plasmarlo sobre papel, las palabras se desvanecían antes de llegar a formar frases coherentes. Al día siguiente desperté sintiéndome aún más perdida. Necesitaba tomar decisiones claras antes de que esta tormenta interna estallara por completo. Mientras preparaba café por la mañana, escuché el sonido del timbre. Era él otra vez. Abrí la puerta sin pensarlo 2 veces y allí estaba su mirada intensa que me atravesó como un rayo. No puedo seguir así, afirmó sin rodeos mientras entraba al hogar. Entonces hablemos, respondí tratando de mantenerme firme aunque mi corazón latía desbocado. Nos sentamos a la mesa del comedor donde tantas comidas familiares habían tenido lugar. Esta vez estaba impregnada de una tensión palpable. Lo he estado pensando mucho, comenzó él mientras jugueteaba nerviosamente con sus manos sobre la mesa. No quiero ser solo tu secreto. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar sus palabras. Había algo liberador pero también aterrador en su sinceridad. No sé cómo manejar esto, confesé finalmente sintiendo lágrimas amenazar con brotar. Yo tampoco lo sé, dijo él mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente cargadas de emociones contradictorias, deseo y miedo entrelazados en una danza peligrosa. Un golpe repentino interrumpió nuestro momento, el teléfono sonó insistentemente desde otra habitación. Alguien llamaba insistentemente, era mi esposo quien quería saber cómo iba todo por casa durante su viaje laboral prolongado. Con cada palabra intercambiada con él al otro lado del teléfono sentía cómo crecía esa presión dentro mío, era como si estuviera sosteniendo 2 mundos opuestos entre mis manos temblorosas, uno lleno de amor prohibido y otro lleno del deber familiar y responsabilidades inquebrantables. Colgué después de unos minutos sintiendo cómo esas palabras resonaban aún dentro mío, te extraño. La ironía no pasó desapercibida para mí. Yo también lo extrañaba, pero no solo a él sino también a lo que alguna vez habíamos sido juntos antes del silencio entre nosotros. Cuando volví al comedor encontré su mirada fija en mí, había tanto sin decir entre nosotros pero también tanto ya dicho sin necesidad de palabras adicionales. El aire estaba cargado nuevamente con esa tensión inexplicable que nos mantenía atados aunque quisiéramos romper esos hilos invisibles.
No sé qué hacer, repetí casi como una súplica mientras me dejaba caer sobre la silla frente a él, nuevamente sintiendo como todo se volvía abrumador e incierto ante mis ojos cansados por tantas noches sin dormir bien desde aquella tormenta inicial. El reloj marcó las horas avanzando hacia un futuro incierto donde cada decisión podría cambiarlo todo para siempre. La tormenta rugía con la misma intensidad que mi corazón, atrapado entre el deseo y la culpa. La habitación estaba a oscuras, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía resonar en mi pecho. Cada trueno era un recordatorio de lo que había comenzado aquella noche fatídica. No sabía si quería salir corriendo o quedarme allí, sumida en mis pensamientos. Me levanté de la silla, incapaz de permanecer inmóvil. Caminé hacia la ventana, observando cómo las luces del vecindario se apagaban una tras otra, como si el mundo estuviera siendo despojado de su esencia. En ese momento el eco de nuestras risas y susurros se volvió más fuerte en mi mente. Recordaba cada instante compartido, cada mirada cargada de significado. El sonido del viento me trajo de vuelta a la realidad. Mi esposo aún estaba fuera, y esa soledad me había permitido explorar un rincón oscuro y prohibido de mi corazón. La atracción que sentía era como una sombra que crecía con cada día que pasaba. La tormenta afuera no era más que un reflejo de la tormenta interna que me consumía. Decidí salir al pequeño balcón que daba al parque cercano. La lluvia caía sobre mí como una bendición y una maldición al mismo tiempo. El aire fresco me llenó los pulmones mientras miraba las luces parpadeantes en la distancia. Era un recordatorio de lo que había perdido y lo que podría perder si continuaba por este camino. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó una voz familiar detrás de mí. Me giré rápidamente sintiendo como el corazón se me aceleraba al verlo aparecer en la penumbra. Su rostro estaba iluminado por los relámpagos y por un momento, todo lo demás desapareció. «No puedo dejar de pensar», murmuré sin saber cómo continuar. «Yo tampoco», respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente entre dos mundos distintos, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de deseo prohibido. La tensión era palpable, podía sentir como cada latido resonaba en el aire cargado de electricidad. «Es solo una atracción pasajera», intenté convencerme a mí misma mientras miraba hacia otro lado. «¿Pasajera o algo más?», cuestionó con firmeza, acercándose un paso más. El espacio entre nosotros se redujo drásticamente y antes de poder reaccionar, su mano tomó la mía con suavidad. «No quiero perderte», confesó con voz temblorosa. El mundo exterior se desvaneció mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente. Un rayo iluminó el cielo justo en ese momento, creando un instante eterno donde todo parecía posible. «No deberíamos», dije casi en un susurro, pero mis palabras fueron ahogadas por el torrente emocional que nos envolvía. Los recuerdos del beso anterior invadieron mi mente como olas implacables. «Nos besamos». Esa frase resonaba con fuerza mientras luchaba contra el impulso de ceder ante aquel deseo incontrolable. Pero esta vez no podía ser igual, las consecuencias eran mucho más graves. «¿Y si esto es solo una ilusión?», le pregunté finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. «No quiero que sea solo eso», respondió él con sinceridad desgarradora. «Quiero saber qué hay entre nosotros». La tormenta afuera aumentó su furia, los truenos resonaban como advertencias del destino inminente que acechaba tras cada decisión tomada o no tomada. En ese instante crucial, decidí dar un paso atrás. Necesitaba claridad antes de dejarme llevar por la tempestad emocional que nos rodeaba. «Debemos parar», dije con firmeza tratando de recuperar el control sobre mis pensamientos dispersos. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos lo dicho. La tormenta continuaba rugiendo afuera como si supiera lo frágil que era nuestra situación. «No puedo seguir así», confesé finalmente sintiéndome abrumada por la verdad ineludible. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, mi vida actual y lo desconocido del futuro incierto que se presentaba ante mí. «Pero no quiero perderte», repitió él nuevamente con desesperación palpable en su voz mientras mantenía mi mano firmemente entre las suyas. La angustia creció dentro de mí a medida que sopesaba las implicaciones de mis decisiones pasadas y presentes. La culpa pesaba sobre mis hombros como una losa impenetrable,
sabía que cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo para siempre. De repente un estruendo ensordecedor sacudió el aire cuando otro rayo iluminó el cielo justo encima nuestro. Sentí como algo dentro mío estalló al mismo tiempo. Una decisión debía tomarse antes de ser demasiado tarde. No sé si puedo seguir así, repetí casi sin quererlo mientras soltaba su mano lentamente. Ese gesto fue suficiente para romper la conexión mágica que habíamos compartido hasta entonces. La mirada en sus ojos cambió instantáneamente. Pasamos del entendimiento a la confusión profunda ante lo inevitable. ¿Qué significa esto?, preguntó casi sin aliento mientras retrocedía unos pasos como si fuera a caer al abismo del desconocido junto a mí. Un nuevo trueno retumbó sobre nuestras cabezas mientras yo cerraba los ojos tratando desesperadamente de encontrar respuestas donde ya no había ninguna. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar del motor del coche acercándose rápidamente hacia nuestra casa. Mi esposo regresaba antes de tiempo debido al mal tiempo. El pánico se apoderó instantáneamente de mí al darme cuenta del caos inminente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría ocultar todo lo ocurrido? Mientras pensaba eso, sentí como mi corazón latía desbocado ante la perspectiva aterradora de ser descubierta. La puerta se abrió bruscamente justo cuando él cruzó el umbral.